Tatuajes en la iglesia. ¿Se puede o no se puede? Pero no me refiero a llevarlos, me refiero a hacerlos. Miren este vídeo. Ô pastor, você fez a tatuagem onde? Eu? É. Eu fiz na conferência Relevância. Ah! Da igreja! Vou mostrar pra vocês. Tá rolando um flash tattoo aqui. Do nada. E aí, meu brother, o jogo que eu me apaguei? Ele filmava, falou, vou fazer uma boa. Fez uma Gracia y paz, amados hermanos. Acabo de mostrarles un vídeo de una iglesia en Brasil. Es una iglesia, estaba realizando una conferencia sobre la iglesia siendo relevante en el mundo, es decir, la iglesia llegando al mundo, la iglesia siendo visible en el mundo, alcanzando al mundo de una manera intencional y relevante. ¿Y cómo han mostrado cómo una iglesia puede ser relevante en el mundo? Pues una de las cosas que decidieron hacer en la conferencia, en la sala donde se estaban haciendo, habían diferentes stands con libros y cosas, también estaban vendiendo alimentos. De golpe la iglesia decidió hacer algo, decidió poner a un tatuador en plena conferencia que pudiera hacer tatuajes a los asistentes, a los hermanos, a los miembros de la iglesia y a los asistentes a la conferencia. Y el ejemplo lo da el propio pastor. El nombre que aparece en el vídeo es un pastor de Brasil y él se acababa de tatuar y le preguntaban dónde se lo había hecho y se lo había hecho ahí, en la iglesia, en la conferencia. Y así consideraban que la iglesia es relevante en el mundo. Ya hicimos hace un tiempo un vídeo personal sobre nuestra opinión de los tatuajes. Lo pueden encontrar en nuestro canal. Ese vídeo no es sobre si se pueden o no tatuar las personas, los creyentes, si es conveniente, adecuado, pecaminoso. Eso, como digo, lo comentamos en un vídeo que se encuentra en el canal. La cuestión aquí es que no solamente estamos hablando de llevar o no tatuajes, también entendemos que muchas personas llegan a Cristo de un pasado en el cual se tatuaron. Algunos han llegado al Señor con un hijo que tuvieron fuera del matrimonio, en una relación esporádica. Otros han llegado al Señor con secuelas en su cuerpo de un tiempo pasado en las drogas u otros vicios. Otros han llegado al Señor con familias rotas de un pasado en el que vivieron relaciones muy inapropiadas. Y otros han llegado al Señor con tatuajes en su cuerpo, porque se los hicieron antes de conocer al Señor y son marcas y cosas que llevan de su pasado sin Cristo. Sin embargo, estamos llegando a otro nivel. El nivel ya no es si se puede o no hacer tatuajes un creyente. Aquí ya no se trata simplemente de que tenemos muchos creyentes que llegan con tatuajes de su vida pasada antes de estar en Cristo, sino de hacerlos en la iglesia. La iglesia ha llegado a un punto donde en la iglesia se están empezando a poder hacer todo tipo de cosas. Ahora todo es válido en la iglesia. A los chicos les gusta ir en monopatín, una pista de patinaje en la iglesia para que vayan con el skate y puedan hacer sus piruetas. A la gente le gusta comer y tal, pues venta de comidas en la iglesia. ¿Qué más queremos? Rifas en la iglesia. Sorteamos una bicicleta, un coche, sorteamos un viaje, sorteamos esto, sorteamos aquello, todo para una rifa, una venta de esto, una venta de aquello. Y estamos llegando a un punto en el que no hay límite, en que el límite se ha roto, el límite se ha desaparecido y cada iglesia está dando un paso más adelante. Yo sé que cada cosa es diferente, yo sé que no tiene que ver a lo mejor un día que alguien monte un stand de libros en una conferencia porque va a ir gente y quiere ofrecer literatura cristiana y acercarlo, no tiene nada que ver con poner una barra de bar donde se puedan tomar unos cócteles. No tiene nada que ver, pero ahora, estábamos llegando a un punto en la iglesia que ya hay discotecas dentro de la iglesia, vimos el tema del club nocturno, la fiesta que montó la iglesia de Cash Luna con ese Illumination donde era la discoteca para los jóvenes, hasta el punto de tener tatuadores en la iglesia. Esto ya está cruzando límites que a mí me llevan a preguntarle a las personas y a los creyentes que vean este vídeo un par o tres de cosas. La primera, ¿es haciendo tatuajes en la iglesia que la iglesia va a ser relevante para el mundo?
Queremos que la iglesia impacte al mundo, queremos que la iglesia alcance al mundo y consideramos de verdad que haciendo tatuajes dentro de la iglesia, ofreciendo tragos dentro de la iglesia o bailando bachata dentro de la iglesia vamos a ser relevantes al mundo. ¿Qué atractivo puede haber para el mundo si la iglesia le dice al mundo que es exactamente igual? ¿Qué atractivo puede haber para el mundo cuando le estamos diciendo al mundo, el mundo y la iglesia no tienen diferencia? Hay creyentes que tienen la insensatez de decirle a las personas del mundo que no hay diferencia entre la gente del mundo y la gente de la iglesia, pero están totalmente equivocados. Hay diferencia y es abismal entre la gente del mundo y la gente de la iglesia. Decirle a las personas del mundo, somos iguales, solamente que yo tengo fe, es un gran error. Porque si yo le pregunto a la gente del mundo qué piensas sobre el quitarle los bebés en el vientre a las madres, te dirá, bueno, creo que la madre puede decidir. Nosotros estamos en contra. ¿Qué piensas del matrimonio entre personas del mismo sexo? Ah, estamos a favor, nosotros estamos en contra. ¿Qué piensas sobre esto? Estamos a favor, nosotros estamos en contra. ¿Qué piensas sobre esto? Estamos a favor, nosotros estamos en contra. ¿Qué piensas sobre la virginidad? No, es algo antiguo. Nosotros creemos que hay que llegar virgen al matrimonio. Entonces, no tenemos nada que ver. Es más, la eternidad nos separa también, porque en la eternidad unos estarán en la condenación eterna y otros estaremos en la gloria eterna. No es solo una fe lo que nos separa, o mejor dicho, quizás sí nos separa la fe, pero la fe afecta a toda nuestra vida. Jesús mismo dijo, estáis en el mundo, pero no sois de este mundo. Hay una diferencia entre el Hijo de Dios y el Hijo del Diablo. A la luz de las Escrituras hay una clara diferencia entre ambos pueblos, entre luz y tinieblas, hijos de Dios e hijos del diablo, creyentes e incrédulos, pueblo de Dios e impíos. Hay una gran diferencia. Y la manera de ser relevante al mundo no es precisamente trayendo el mundo adentro de la iglesia. El mundo le gusta la bachata, bachata para la iglesia, merengue, merengue para la iglesia, tatus, tatus para la iglesia, tragos, tragos para la iglesia, una discoteca, discoteca para la iglesia. Eso no es la manera de ser relevante. Cuando nosotros miramos las escrituras y vemos el evangelio expandiéndose por el mundo, ¿cómo se expandía? Se expandía de la única manera. La iglesia era iglesia. Era iglesia. Se portaba como iglesia. Adoración, predicación del evangelio, discipulado, oración, reuniones de comunidad de creyentes donde partían el pan y comían con sencillez de corazón, un pueblo que crecía en santidad, un pueblo que estaba en medio del mundo pero no caminaba como el mundo, un pueblo que ponía la otra mejilla, un pueblo que actuaba diferente, que se portaba diferente, que tenía otros valores, era un pueblo y es el pueblo del Señor, un pueblo santo. La iglesia se vuelve relevante no cuando la iglesia se adapta al mundo, sino cuando la iglesia es santa. La iglesia se vuelve relevante no cuando mete al mundo en la iglesia, sino cuando es luz en medio del mundo. La Biblia dice que el creyente debe ser luz, como un luminar en medio de una generación torcida y perversa. No podemos adaptarnos a la generación torcida y perversa, debemos ser luz en medio de la generación torcida y perversa. Debemos actuar como sal en medio de una sociedad que se pudre e impide que se esté pudriendo por completo. La iglesia no es relevante cuando hace tatuajes en la iglesia. La iglesia es relevante cuando camina en santidad, predica el evangelio, vive el evangelio en cada área de su vida. Cuando los matrimonios que conforman la iglesia, la congregación, viven como matrimonios cristianos, crían a sus hijos como familias cristianas, caminan en sus trabajos como verdaderos cristianos, se comportan en la sociedad como verdaderos cristianos, entonces nos volveremos relevantes. No es siendo como el mundo que nos volvemos relevantes, sino siendo al contrario, como Cristo, que nos volvemos relevantes en el mundo. La iglesia está llegando a un límite extraño, donde queriendo ser adaptada al mundo, todo vale. Tatuajes en la iglesia. Hay cosas que algunos creyentes las verán y pensarán, yo nunca imaginé que veríamos esto, pero mira dónde estamos llegando.
La iglesia está perdiendo su identidad y eso es preocupante. Hay una cosa interesante y es el tema de la identidad que tenemos en Cristo. La iglesia tiene su identidad en Cristo, no en el mundo, no en la cultura, no en la tradición de los hombres. La iglesia no tiene su identidad en su entorno cultural y social. La iglesia tiene su identidad en Cristo. Los pastores tienen su identidad en Cristo, la congregación tiene su identidad en Cristo, los predicadores, la predicación tiene su identidad en Cristo, todo lo que envuelve la iglesia tiene su identidad en Cristo. No nos debemos adaptar al mundo, debemos mostrar nuestra identidad cristiana, nuestra identidad en Cristo. Si empezamos a traer el mundo a la iglesia, solo vamos a traer un tipo de personas a la iglesia, vamos a traer mundanos. Y tú dirás, Juan Manuel, la intención es traer mundanos. No, la intención es predicar el evangelio y que crean y se arrepientan de sus pecados, no que se sientan cómodos con su vieja manera de vivir. No, mira, si un incrédulo puede entrar en la iglesia y divertirse durante el tiempo de alabanza, hay problemas. Hay problemas, hermano. Y todos hablando de la presencia de Dios y los incrédulos están ahí felices. Hermano, cuando la presencia de Dios de verdad es una realidad en la iglesia, el incrédulo no va a sentirse cómodo hasta que se arrepienta y cree en Cristo. Nosotros debemos entender que cuando llegan a Cristo, lo primero que les va a decir Jesús es niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Si alguno no es capaz de dejar padre, madre, esposo, hijos y hasta su propia vida por causa de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces son esas cosas las que el mundo tiene que entender, que va a tener que negarse, arrepentirse, que va a tener que abandonar sus pecados, vivir una vida de santidad, que va a tener que vivir una vida de obediencia a los mandamientos del Señor, pues el que ama a Jesús obedece sus mandamientos y quien es amigo de Jesús es quien hace lo que Jesús dice. Pero si tú le ofreces el mundo a la gente, tienes una iglesia llena, un local lleno, una congregación llena, pero de cabras, no de ovejas. Tienes una congregación llena a través de métodos carnales, de personas carnales. Y ese es el problema. Iglesias están usando métodos carnales para atraer gente carnal. Y a pesar de que tienes congregaciones llenas de personas, te das cuenta luego que son personas que no han nacido de nuevo. Eso es algo que quedó manifestado en el documental de Hillsong. Ahí veías a las personas que hablaban de Hillsong, que habían salido de Hillsong, te das cuenta, digo, esa persona no ha conocido el evangelio, no ha nacido de nuevo. Las iglesias están usando métodos carnales para ser relevantes cuando no hay mayor relevancia que vivir una vida en el espíritu y utilizar los medios espirituales que el Señor ha dado a su iglesia. No crucemos la frontera del todo vale. Porque no todo vale, no todo conviene, no todo edifica y sobre todo no todo le da la gloria a Dios.